Saludos, ¿qué tal están? La economía regresa a nuestro plato. Hoy nos fijamos en la pobreza. Un reciente estudio es poco halagüeño en la comunidad. Más del 32% de los castellano-manchegos estarían en el umbral de la pobreza o en la exclusión social. Pero también hablamos hoy de las cuentas regionales para 2023 y de cómo sale nuestra provincia en los presupuestos generales del Estado. Programa muy completo, ya lo ven, papel y boli. Hoy hacemos las cuentas en Calle Ancha. La economía regresa a Calle Ancha. El 32,5% de la población en la comunidad está en riesgo de pobreza o exclusión social. El 13,6% de esta población no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada y el 44,5% de la población manifiesta llegar con dificultad a fin de mes. Son los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha, en un reciente informe que miramos con lupa hoy en Calle Ancha. Nuestro debate también pone el foco en las cuentas regionales para 2023. El proyecto de la Junta de Comunidades contempla inversiones en la provincia de Albacete que ascienden a 108 millones de euros. 22,5 serán para el proyecto de mejoras del Hospital General. Y también hoy los presupuestos generales del Estado. El PSOE de Albacete destaca el compromiso del Gobierno al movilizar 175 millones para la A32 en 3 años. Una cantidad irrisoria, sin embargo, para la oposición. Un engaño para la provincia de Albacete, destacan los populares. Arrancamos en Calle Ancha. Bueno, pues noche de jueves en Visión 6 Televisión, ya lo ven, con muchos asuntos sobre nuestra economía. Lo que voy a hacer, como siempre, bueno, pues presentarles quiénes nos acompañan esta noche. Tenemos a Andrés López, abogado. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Otro habitual, Antonio Martínez, analista político. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, un placer estar por aquí. Por este lado tenemos a Juan Francisco Fernández, expresidente de la Diputación de Albacete. Buenas noches y bienvenido. Encantado de estar aquí. Y también tenemos a Jesús Corella, expresidente de la Agrupación Sindical Independiente. Buenas noches. Encantado de estar aquí también. Bueno, pues con la intención de no quitar ni tan siquiera un minuto a este debate, que tenemos mucha tela que cortar, vamos con el primero de los vídeos, esa pobreza, bueno, pues que demasiada en Castilla-La Mancha. Los estragos económicos se hacen profundos en Castilla-La Mancha. La comunidad registra este 2022 una población del 32,5% en riesgo de pobreza o exclusión social. Lo dicen datos oficiales. La tasa AROPE, un indicador que recoge la proporción de población que se encuentra en riesgo de pobreza o con privación material severa. Dicho de otro modo, 665.000 castellano-manchegos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Con respecto al año pasado, Castilla-La Mancha registra un incremento de 1,8 puntos y se agregan 36.000 nuevas personas a esta precaria situación. Son datos extraídos del informe El estado de pobreza, seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 en la Unión Europea, un informe que asegura que la cantidad de gente pobre es algo menor que el año pasado, pero es mucho más pobre, y por el lado contrario se reduce el porcentaje de la población más rica, pero a cambio sus ingresos son mucho más elevados. Es decir, los años del COVID han producido un importante incremento de la desigualdad en Castilla-La Mancha, una brecha ante la que nuestros gobernantes siguen impasibles. Concretamente, la cifra de la tasa AROPE, ubicada en el 32,5%, es superior a la media nacional, que es del 27,8%, sitúa a la región en una posición intermedia en el conjunto de comunidades autónomas, la segunda por encima de la media nacional e inferior a Murcia, Canarias, Extremadura, Andalucía y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Otra cuestión estructural muy importante en la generación de pobreza es la intensidad del gasto que deben afrontar las familias para cumplir con sus necesidades de vivienda. En Castilla-La Mancha, el 7,8% de la población tiene gastos superiores al 40% de su renta disponible.
Bueno, pues lo que decimos, datos que invitan a la reflexión y que bueno, queríamos traer a esta noche de debate, noche de jueves en Visión 6 Televisión. No sé si es la idea compartida de vosotros, os preocupa ese horizonte que se nos vislumbra y bueno, sobre todo hacer esa comparativa con el resto de comunidades autónomas. Andrés. Efectivamente, nos encontramos en una situación que, a pesar de haberlo reiterado con contundencia y a veces de forma potente, los gobernantes siguen instalados en un estatus que desconoce la calle, desconoce esa realidad cruda y dura de las familias que solo les queda vivir de los ingresos, de las pensiones de los abuelos. Es un tema que está ahí candente, que les queda vivir de ese subsidio de 450 euros y que estos políticos no ponen encima de la mesa alternativas distintas a los jóvenes, a esa sociedad expectante de la que deberán de tener, vivir y percibir de que tienen futuro y que tienen ilusión, porque verdaderamente pues, lo que es la política económica no es un éxito aquí en Castilla-La Mancha, vivir de las subvenciones no es un éxito, sustentar todo a base de las concesiones a pseudoasociaciones sin ánimo de lucro, entre comillas, tampoco es la alternativa y se debería de esperar más, se debería de potenciar más, sobre todo a la Escuela de Ingenieros Industriales y a la Escuela de Ingenieros Agrónomos para que creen riqueza de verdad. Antonio. Pues hombre, a mí particularmente es algo, para mí, desde mi punto de vista, verdaderamente preocupante, que ahora mismo tan solo en Castilla-La Mancha pues estén 700.000 personas en riesgo de pobreza, es cuanto menos alarmante. Hay que hacer un llamamiento a los dirigentes, a las distintas instituciones en que se vuelquen en este sentido. Y esto, si pasas al análisis y tal, llegamos siempre al mismo punto, y es el riesgo que está teniendo la clase media, que tiende a desaparecer. Es decir, aquí van a haber ricos y muchos pobres, y eso no puede ser. Nos estamos cargando, como digo, la clase media, la fuerte inflación que estamos padeciendo, los combustibles, la luz, la cesta de la compra por las nubes. Evidentemente hay que ver las maneras y las políticas para amortiguar todo eso y no olvidarse los dirigentes que ahora mismo gobiernan, que están al servicio de la población, están al servicio de la gente, y las políticas deben ir dirigidas a ellos. Por este lado, Juan Francisco, sobre este primer asunto que traemos a debate. Una serie de cuestiones. Primero, que el tema de la pobreza en esta región era de las más increíbles en 10 años más tarde. Habría más. Poner todo eso en orden es complicado. Y además tenemos ahora 36.000 nuevas personas que se han incrementado de lo que teníamos antes. Pero es que eso ha sido un estrago de la pandemia. Todas estas historias hay que tenerlo en cuenta, porque pasa la pandemia y se encuentran estas personas en unas condiciones increíbles. Y luego lo que pasó es que esos estragos se hicieron en el año 2021. Del 20 al 21 fue cuando vino el llegar tarde a que te pongan la inyección, ¿no? Y luego hay otra cuestión que sigue con aquello, que con respecto al año pasado hay 1,8 puntos que segregan los 36.000 nuevas personas, situación empeora en condiciones para la vida en Castilla-La Mancha. De todas maneras, yo creo que hay que mirar al horizonte y decir, ahora la región y el conjunto de la región tenemos que hacer el esfuerzo, sobre todo aquellos que están en la política en primera línea, de sacar eso adelante. Porque además, después de los 2 años de pandemia viene un año electoral, y bueno, esto, pues... No, claro, pero el año electoral se tiene que poner a trabajar inmediatamente de que haya entrado donde haya entrado. Esperemos que los despachos estén trabajando en eso. Claro, y sobre todo, que por favor, que trabajemos todos. Luego hablaremos del tema del despoblamiento, y en el despoblamiento pues hay cosas interesantes,
que se han puesto por parte de todo lo que se está moviendo alrededor de, es decir, los grupos de acción local, desde el año 1991, estaban aquí en España, en esta región, precisamente. Y sin embargo, no se cuenta con ellos. Eso no hay derecho a hacerlo y se está haciendo. Se está pasando de eso y de lo que era lo de extensión agraria. Jesús, una primera valoración sobre informe. El informe AROPE utiliza unos medidores que yo creo que para que la gente tenga una conciencia clara de qué estamos hablando, donde hay varios factores que indican cuál es la pobreza, en Castilla-La Mancha además. Pero se considera que una familia es pobre, una unidad familiar de 4 personas, marido, mujer y 2 chiquillos, si sus ingresos están por debajo de 1.576 euros al mes. Se considera pobreza, a partir de ahí se considera pobre. Claro, estos indicadores comparados con la Unión Europea indudablemente nos está diciendo dónde está España, está a la cola de Europa, el nivel económico europeo es una especie de barbaridad inalcanzable para los españoles. Entonces aquí Castilla-La Mancha es además una de las comunidades autónomas con menos nivel. Es obvio que esa situación es grave, que España, el gobierno de España no ha sido capaz de atajar. Como decía Andrés, para mí lo grave es, como decía él, que efectivamente tengamos familias que tengan que subsistir con los 400 euros o con la pensión de los abuelos, eso es lo realmente grave. Y no han sido capaces de atajar incluso esa situación. Si hablamos ya de que empieza a ser una familia pobre a partir de que está por debajo de esos ingresos, pues quizá no parece tan grave, pero lo grave es la situación que atraviesa esta comunidad en esos términos. Esos términos son graves. Y a la hora de hacer políticas hay que priorizar, y la prioridad está clarísima. ¿Por qué no se ha hecho nada? Pues vamos a ver si son capaces de aquí a las elecciones de hacer algo. Aquí a las elecciones no tiran tiempo, no, necesitan más espacio y que inmediatamente que parte, objetivo número 1. Nos tienen que ilusionar por lo menos, a ver qué nos cuentan en las campañas electorales. Algunas veces también este tipo de debate se centra en ese eterno debate, valga la redundancia, de subida de impuestos o bajada, en fin, pues qué puede aportar, ¿no? Esta cuestión, porque está en boca de todos. Bueno, evidentemente la fiscalidad es muy importante y de las comunidades autónomas donde han bajado esa fiscalidad es donde más han crecido, eso es un hecho, es irrebatible. Ha dicho, creo, una cosa importante, el tema de la subvención, ¿no? De subvencionar a la ciudadanía, es algo grave, es decir, cada vez la sociedad la tenemos más subvencionada, por lo tanto, eso no nos lleva a ningún sitio. Pan para hoy, hambre para mañana. Totalmente, es decir, ahora mismo, ¿a dónde deben dirigir las políticas a las que hacía referencia Jesús? Desde mi punto de vista, crear empleo. Porque todo va ligado. Castilla-La Mancha es una de las mayores tasas de desempleo que hay a nivel nacional. Todo tiene que ir a crear empleo. Y empleo va a conllevar a que uno pueda hacer frente a la cesta de la compra o a todo lo que ahora mismo lo tenemos totalmente disparado. Empleo, empleo y más empleo. Andrés, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que hay un tema importante que es el funcionamiento económico de España y especialmente de Castilla-La Mancha, que ya hay movimientos incluso en el Parlamento Europeo y también en el nacional, en el sentido de que se están dando cuenta, en relación a lo que decía Antonio, de las subvenciones, de que ciertas entidades asociativas, ONGs entre comillas, pues están distorsionando el mercado. Y entonces hay una norma que está ya en vísperas de salir para controlar que no haya esos grados de concentración y de intervención que están al margen de las reglas del mercado, pero que estén al margen de las reglas del mercado, pues en sí no es bueno, pero lo que es gravísimo es que encima distorsionan la economía, que es lo más grave todavía. Entonces, el Gobierno, la Unión Europea, están preocupados en ese sentido de que no podemos tener servicios públicos que deben de ser públicos concedidos a ONGs, entre comillas, porque están actuando en el mercado verdaderamente como entes económicos y les falta ese sentido de eficacia que tiene la empresa privada. La empresa privada es necesaria en España. España es un Estado socialdemócrata y eso significa que la economía privada existe con unas reglas de mercado y que nadie debe de verse privado de un plato de comida, de un techo, pero lo que no puede ser
es que los jóvenes no tengan ilusión ni esperanza de que van a tener un puesto de trabajo en la economía privada, haciéndolo de forma digna, de forma potente, con ilusión y con capacidad. Y ese elemento que distorsiona, pues verdaderamente está extendido, y te encuentras con los ayuntamientos que se buscan mil excusas para conceder y otorgar servicios públicos a ONGs que aparentemente pues son más adictos o menos adictos a quien los da, seguramente más, y no se dan cuenta de que el crecimiento económico, sanear la economía, significa, por ejemplo, en los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Albacete, el que hubiera un acuerdo para todos los años hacer una reserva de un 10% para recuperar la propiedad de Aguas de Albacete, porque no podemos estar dependiendo de la banca catalana, tenemos que tener la ambición, y en ello tendrían que estar tanto el Partido Popular como el Partido Socialista para tener, recuperar, es decir, no lo vamos a hacer de una sola tirada, pero vamos a hacer un plan estratégico para que en 10 años vuelvan a ser nuestras. Y el planteamiento es que cogen y amplían más los plazos, o sea, esa es la alternativa. Reconduciendo un poco el debate, porque se nos ha desviado del camino, no sé si, bueno, queríamos traer esta cuestión sobre este importante informe, que bueno, que los datos son demoledores, a esta noche de debate, porque no sé si tenéis la sensación de que, bueno, pues al final la vida pasa, acabamos de pasar una feria, no había rincón de la feria, no sé si habéis tenido esa percepción, si os habéis acercado al recinto ferial, de que, bueno, pues la gente tenía ganas de esa vida, ¿no? Pero luego viene un baño de realidad con todos estos datos. Por ejemplo, insisto, el 44,5% de la población manifiesta llegar con dificultad a fin de mes. Eso es lo que decíamos, esa brecha que se ha ampliado porque son muchos ricos y muchos pobres. Ya, digamos que nos estamos cargando esa clase media. No sé si tenéis esa sensación de decir, madre mía, o sea, parece que la vida pasa, pero en Francia ya se están rearmando. Los sindicatos están diciendo que va a ser un otoño y un invierno caliente de manifestaciones. No sé, bueno, pues el caldo de cultivo que se está gestando. Sí, como tú decías, la feria, se ha visto mucha gente, la gente tenía mucha ganas de feria, pero esa gente verdaderamente ha gastado, ha podido gastar, ha podido disfrutar verdaderamente. Como por la calle ancha. Exactamente. Y ya está, hay poco gasto, como decían los comerciantes. La calle, los que estamos a pie de calle, que lo vemos de cerca y tal, hay muchísima incertidumbre, mucha desconfianza, y hay que volver a trabajar para generar confianza. Por este lado me pedís el paso. De lo que habéis dicho, todo eso y más que eso nos ocurre, ¿no? Pero hay algo que no debemos de olvidar y poner en primera fila. A las personas que están en esas condiciones hay que dejarse la piel para que estas personas alcancen a trabajar, y para ello tienen que tener formación de la nueva que hay ahora, que no solo es decir, hablar y escribir, sino que es trabajar en todo lo que hay de estructura, que además está creciendo aquí en España en este momento y que va a seguir creciendo. Jesús. Aquí hay una cosa clara, y es que es indudable que la situación es la que es. Llegó la feria, la gente tenía muchas ganas de feria e intentó gastar la feria por lo que decir pudo. algo, porque bueno, ahora es, bueno, la jornada la tapatal uno sale y ve pues ese bulle, ¿no? Pero tampoco... Esto lo unimos a la inflación galopante que tenemos y que cada vez va a ir a más. El poder adquisitivo ha bajado, con lo cual, ¿qué ocurre? Que no ha habido un movimiento económico que podía haber habido mucho antes de la pandemia, unos años antes de la pandemia. En la feria seguro que no ha habido el movimiento económico que había entonces, ha habido ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente por sí no puede hacer nada. Tiene que ser en los gobiernos. Los gobiernos en cada comunidad autónoma, en cada ayuntamiento, en la nación, tendrán que tomar acciones tendentes a el fomento del empleo, a crear más industria, a favorecer y a facilitar a las pymes, a las pequeñas industrias, a los autónomos, a funcionar y a generar empleo. Es así de sencillo. O sea, todo tipo de subvenciones no es pan para hoy, hambre para mañana. Eso no sirve para nada. Eso es una fábrica de pobres. Exacto. El entregar dinero a la gente como subvenciones o paguitas es una fábrica de pobres. A la gente tienes que darle la posibilidad de trabajar, tienes que darle la posibilidad de ganarse la vida, de buscarse la vida. Y todas las políticas que yo estoy viendo que se están haciendo hasta ahora no son más que tendentes a fabricar pobres. Esto no es así. Aquí hay que coger a esta ciudad... A colación con lo que comentas, bueno, trabajadores pobres, esas nóminas, bueno, pues con las que no se llega al final de mes. Otro melón que abrimos, ¿se tiene que incrementar el salario mínimo interprofesional? ¿No es el momento? Si es el momento, bueno, ¿qué pensáis? El momento yo creo que tiene que ser, para que eso se incremente, el momento tiene que ser en consenso total con la empresa.
Si no hacemos eso en consenso con la empresa, pues estamos cercenando las posibilidades a la empresa de crear más puestos de trabajo. Y no se trata de eso. Yo he sido sindicalista toda la vida y lo que no creo es el que haya que morder la mano que te da de comer. Yo como sindicalista no puedo machacar al empresario. Tengo que llegar a un acuerdo con él. Y esos acuerdos son los que van a tender a que juntos, empresarios y trabajadores, consigamos sacar adelante esta situación. Y solo se saca adelante si la empresa sobrevive y si consigue crear más puestos. Y la situación es así, estamos condenados a entendernos. El problema es que parece ser que los gobiernos, tanto de un color como de otro, parece que ignoran esta situación. No se están dando cuenta de que aquí no caben rivalidades, de que ya no caben historias, no caben personalismos, como está ocurriendo a nivel nacional. Parece que el egocentrismo de nuestro presidente es algo increíble, ¿no? Pero estamos condenados a entendernos, tenemos que facilitar eso. En los que han surgido también después, también está ocurriendo esos personalismos. Sobre el salario, ¿qué pensáis? Hombre, ¿quién se puede poner en contra de subir el salario mínimo interprofesional? Nadie se puede poner en contra. Ahora lo que hay que poner en el centro, y muy de acuerdo con lo que está comentando Jesús, hay que poner en el centro a la empresa. Y dar facilidades a esa empresa para que esa empresa pueda crear empleo. No trabas, no zancadillas. Hay que facilitar la burocracia, hay que facilitar costes, porque ahora mismo la empresa lo que ahora mismo está viendo es que contrato y me cargo de una mochila. Esa mochila hay que aminorarla, esa mochila hay que evitarla para que aquí la empresa salga adelante y la empresa pueda crear empleo. Y como he dicho desde el principio, empleo, empleo y más empleo. Y es que todas las políticas tienen que ir dirigidas a ello. Andrés. Yo creo que la brecha de superar los 1.000 euros es un tema que emocionalmente es positivo. Entonces, en el sentido de decir, aparte de la cuantificación de lo que estamos hablando, el componente 1.000 euros tiene un componente emocional y que es positivo. Lo que sucede es que tenemos que ser capaces de administrarlo, porque no estamos en una situación idílica paradisíaca en el sentido de que podamos disponer como una economía europea en sentido pleno, sino que tenemos unas servidumbres importantísimas y el tema ahora mismo debemos de procurar que la rentabilidad aboque no por los 1.000 euros, sino porque el porcentaje de salarios que se tienen los trabajadores, es decir, de trabajadores que perciben por encima de 1.000 euros, sean muy superiores. Entonces ese es el verdadero debate. Porque mientras que el que se opone, nadie se debe de oponer a que el salario mínimo interprofesional supere los 1.000 euros. El tema está en que, ¿qué hacemos para que el salario mínimo interprofesional esté por encima de los 2.000? Ese es el tema estrella. Es decir, y que las empresas puedan pagarlo. Claro, estamos hablando de por qué Valencia tiene la AFOR y Albacete no la tiene. ¿Qué significa la AFOR en Valencia? Pues significa ni más ni menos que son 6.000 puestos de trabajo que tienen un salario mínimo, que todos ellos superan más de 3.000 euros al mes. Y eso en una economía se nota, 6.000 familias, en fin, ese es el elemento determinante. Luchemos, procuremos, pidámosle a los políticos que hagan las condiciones para que la mayor parte de la población supere los 2.000 euros. Juan Francisco. Lo que estamos hablando, precisamente, cuando llegó para encajar con, cuando se salió aquello y se aprobó todo el tema de lo que salía en el jornal para el día. Y cuando sigue la cuestión, la primero está ya lo de la guerra allá en Ucrania y empieza a ver lo que tenemos ahora encima, pues entonces lo que se trató de hablar estaba COE, tres personas hablando de ese, y el que dio el paso atrás fue el presidente de la comisión de la OCDE. Y entonces a partir de ahí, eso, porque se planteó, se decía que sí, pero de pronto empezaron a temblar creyendo que se iban a arruinar con lo que iban a pagar. Era la renta, repartirla, se dijo, por uno y por otro. Y uno sí que lo quería y lo tenía muy claro, pero
el presidente... no. Rápidamente, que nos vamos a publicar. Sí, yo desde luego lo que tengo claro es que no quiero que el salario mínimo baje de los 1.000 euros, que yo quiero salarios como los de Holanda, como los de Alemania, yo quiero eso aquí, está así de claro, pero es obvio que ni está en manos de las empresas ni está en manos de los trabajadores. Yo creo que el actor más importante va a ser siempre el gobierno, es el gobierno que ha de propiciar el camino, los medios. Bueno, socios del gobierno de la nación son los que un poco lo han propuesto y esto ha abierto también la brecha. Claro, Cosas pero como son en esa coalición. yo digo, no entiendo entonces qué políticas tan extrañas están haciendo, porque si los empresarios huyen a un empresario al que le plantean una serie de medidas para subir los salarios sin que aumente su producción o que sin tenga algún tipo de beneficio empresarial que de alguna manera amortigue el impacto que sufre la empresa, pues acabará la empresa yéndose de este país a otro. No hemos conseguido nada. Claro. O sea que estamos haciendo un pan como unas leches, que se suele decir. Si podemos subir el sueldo mínimo interprofesional a lo que queramos, como dice el compañero, a 2.000 euros. Ahora, si eso genera más ¿A costa de empleo, qué? si eso genera más desempleo, si eso genera más paro, ¿de qué vale? Prefiero tener a 10 cobrando 1.500 que no a 2 cobrando 2.000. Vamos. No, y luego hay un componente también importante, y es que yo creo que la administración, la de todos los colores políticos, con la boquita pequeña ni grande, suelen decir que en el fondo no quieren que el salario mínimo interprofesional supere los 1.000 euros, porque hay mucho puesto de trabajo a través de concesionarios y demás que está en esa línea del salario mínimo interprofesional, y que significaría romperle los presupuestos. Es decir, hay un elemento importante, y que los partidos, cuando están en la oposición, cuando están en el gobierno, no dicen toda la verdad. Es igual que los ayuntamientos, en los plenos no se dice toda la verdad. Yo creo que se dice más verdad en la Junta de Portavoces que en los plenos, porque verdaderamente el componente de subir el salario mínimo interprofesional, no estamos hablando solamente del empleo privado, sino que estamos hablando también, sobre todo, básicamente, de los empleos de los concesionarios, y eso rompería las reglas de mucho comodón. Con todas estas reflexiones, Jesús, rápidamente, si quieres. Lo que está claro Muy es rápido, que en nos la vamos a administración pública existe un principio que debería de ser, súper sagrado. El principio de eficacia y eficiencia en la gestión de dinero público. Y yo estoy por ver, y ya tengo más de 60 años, una administración que prime el principio de eficacia y eficiencia. Estoy harto de ver tirar el dinero en las administraciones públicas, y el dinero sale de los impuestos de la gente. Y como muestra tenemos nuestra ministra, hace 4 días, que comparaba los impuestos para comprar juanolas. Yo no sabía si reír, llorar o qué. Es una ministra. Por Dios, ¿desde cuándo un impuesto es finalista? Este impuesto se cobra para comprar juanolas, pero por favor, son cosas alucinantes. Dice, ¿quién diablos nos está gobernando? ¿Qué ocurre aquí? Pues pequeño alto en el camino, no se muevan, porque regresamos enseguida, aquí en Calle Ancha. Bueno, pues noche de jueves en Visión 6 Televisión, por si se incorporan, estamos hablando de economía, aparcamos, bueno, como se suele decir en el mundo de los toros, cambio de tercio, aparcamos ese informe tan interesante y que refleja pues datos de una realidad bastante cruda en Castilla-La Mancha, y hablamos ahora, bueno, pues de las dos patas económicas, presupuestos generales del Estado, cómo quedan para la provincia de Albacete, y también el borrador de presupuestos de la Junta. Por si no se han enterado todavía de esas partidas y a qué se van a destinar, lo repasamos con el siguiente vídeo, vean. El proyecto de ley de presupuestos generales de la región dejará 108,5 millones de euros en la provincia de Albacete durante el ejercicio 2023, un 36% más de inversión que el año pasado y 5 veces más que hace 4 años. Las inversiones más importantes se destinarán a sanidad, servicios sociales y educación. Los presupuestos regionales incluyen 71 proyectos de Albacete. Albacete Capital percibirá un total de
55,8 millones de euros. Permitirá empezar las obras del Conservatorio Superior de Música, las del Colegio del Barrio Universidad, del nuevo y polémico Centro de Menores Arcoíris y continuar con las del Hospital General. Las inversiones a nivel provincial también permitirán continuar con las obras de infraestructuras como las del Conservatorio de Música de Almansa y la adquisición de paneles digitales interactivos y ordenadores para las aulas de los colegios. El proyecto de ley además contempla un paquete de deducciones fiscales para aliviar la situación del 87% de los contribuyentes ante la inflación. Un engaño para la provincia de Albacete, así se puede definir la consignación de los presupuestos generales del Estado a la provincia, con infraestructuras vitales para el desarrollo de Albacete olvidadas y cantidades irrisorias que los socialistas de Albacete se atreven a defender. De nuevo, dirigidos a la gente, ¿no? Un ejemplo de ello es la A32, autovía Albacete-Linares. Cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros para 2023. El año pasado fueron 15 millones y esta infraestructura tiene un coste de 700 millones de euros. Inversiones necesarias y parcheadas que el alcalde de Albacete también se atreve a defender e incluso a sacar pecho, porque Emilio Sáez es consciente de que la cantidad presupuestada es una vergüenza para la ciudad. Solo se mencionan 2 de los 6 tramos, el tramo entre la CM 313 y Balazote y el tramo entre Balazote y Albacete, pero nada del resto de tramos desde Balazote hasta el límite con la provincia de Jaén, por lo que el proyecto no tendrá continuidad en el tiempo. Algo similar sucede con el tercer carril de la A31 de la Roda a Chinchilla. El gobierno de Sánchez se olvida también de esto con una dotación de 0 euros. Tampoco hay partida para el cuartel de la Guardia Civil de Villarrobledo, ni 1 euro para el proyecto de potabilización de agua de la provincia, ni para la depuradora de Letur, proyectos que en años anteriores tenían consignación presupuestaria y que para 2023 contarán con 0 euros. Este es el peso real que los diputados socialistas por Albacete tienen en el Congreso de los Diputados, un partido socialista que, como Emilio Sáez, no defiende los intereses de la provincia ante sus superiores y encima tratan de tergiversar la realidad y hacernos creer que estos presupuestos generales del Estado son buenos para los albaceteños. Bueno, pues ya se lo habíamos dicho, que hoy tocaba sacar papel y boli aquí en Calle Ancha y bueno, pues hacer una analítica comparada, bueno, pues con ediciones anteriores de los presupuestos, y vamos a invertir el orden de intervención, si os parece. Jesús, ¿qué te parece? Ambas patas económicas. He echado un repaso al tema y he sacado unos cuantos números, porque hablar de cifras tan grandes a la gente de la calle pues no me parece muy serio, porque no se enterarían ni ellos ni nosotros. Entonces yo he visto que el incremento del presupuesto para Albacete, para Castilla-La Mancha, ha sido de un 1,1% sobre el año anterior. Para Albacete va a ser de un 0,4%. Yo creo que la cifra es clara. El incremento en inversiones va a ser en el presupuesto un 0,4%. La inflación, según el propio gobierno, se va a acercar al 9%. ¿Qué ha ocurrido? ¿Más por menos? O sea que resulta que con la inflación ya nos hemos comido ese incremento, absolutamente, y multiplicado por 6 o 7 veces. Pero es que además el gobierno va a obtener de los albaceteños bastante más de lo que va a gastar en nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente la inflación, ya solamente el IVA que se aporta con la inflación va a ser cercano al 9% también, con lo cual no va a obtener Albacete absolutamente ni un céntimo, todo lo contrario. Va a haber su capacidad adquisitiva va a haber mermada considerablemente. Luego, yo digo que es más por menos. Juan Francisco, estos presupuestos que nos presentan tus compañeros, tus colegas de partido. No sé por dónde vendrá eso, si ha venido solo del gobierno, porque este país, igual que 26 más, están recibiendo de la Unión Europea. Y esa Unión Europea tiene tela para tiempo, hasta el 27 por encima de 2 billones. Esos son los datos del presupuesto del borrador que han publicado, Sí, comparado con el anterior.
Bueno, ahora, si ahora parte va a venir lo de la Unión Europea, no viene ahí. Pero hay una cuestión. Ha llegado aquí lo que ha llegado y eso lo administra y lo ha pedido o lo va a pedir para que lo apoye. De momento es que yo también he oído una noticia de que de momento no han paralizado la ayuda europea. La última noticia que yo he oído es que, tienen que cumplir unos informes que no se han cumplido. Han exigido que sean concretos y concisos en cómo han gastado el dinero hasta ahora dado y en qué van a gastar el que está por venir. Mira, el día 16... Ahí llevan un poco de lío con la hoja de Excel, perdón. Sí, algo ocurre. El día 16 de marzo del 21 había una reunión con la alcaldesa de Transición Ecológica y entonces esta mujer dijo, aprobaron en ese, había reunido la ejecutiva de la cuestión y entonces dijeron que 10.000 millones pidieron, llegó inmediatamente y se ha empezado a repartir, pero no sabemos por dónde está. No sabemos si está aquí. Y eso lo tienen, pues hombre, los que están en las oficinas, y no, sino al frente de las instituciones, que den la cara para que sepamos todos los que estamos en estas, en estas tierras, formando parte de una provincia y que no sepamos cuánto ha venido aquí. Esos son los datos que pide la Unión Europea, que no tienen. Eso es lo que pide la Unión. España mandó los que querían. Esto de 10.000 era para el tema del despoblamiento y la lucha con el despoblamiento. Y eso en el año 2013 quisieron ponerlo en marcha. No hicieron nada. Tengo aquí todos los datos de la Junta de Comunidades. De aquello no decir nada, que es lo que pasa. Se ha desviado un poco Juan Francisco, pero es interesante lo que está comentando también, sí, claro. Sí. Porque eso es necesario, primero porque teníamos ya la pandemia encima. Lo importante es que trabajar para sacar aquello con bocina o con lo que quieran. Pero no se ha hecho nada. Y estamos al día de hoy... En ese aspecto que sí, estoy de acuerdo. Bueno, esta semana, ayer concretamente, o antes de ayer, en la zona de Riópar han salido 24 kilómetros y la combinación para ir de Riópar a Bogarra, luego llega hasta Vianos y todo aquello. Pero eso, ¿qué quiere decir? Porque, por ejemplo, en Yeste o en Nerpio hay muchísima población dispersa. Los accesos están complicados. ¿Cómo que eso no se ha planteado? Ese es el problema que duele, que nos duele a unos cuantos, porque hay otros que pasan y encima hacen lo que hacen. Voy por ese tema es tenerlo en cuenta y tratar de luchar, porque, vamos a ver, tenemos una cuestión de oro de las dos zonas que están más complicadas, la zona de Nerpio, de Nerpio, son las dos fórmulas, Sacán, Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, y la otra, Sierra de Segura. Sierra de Segura tiene 25 municipios y uno de ellos, por ejemplo, he visto dos historias. Uno dice que habían 90 y otro 170 de dispersión. ¿Qué estamos haciendo? Eso un tema muy sensible para Juan Francisco como a la institución a la que ha representado tantos años. Sobre lo que estábamos comentando, los presupuestos, ¿qué os parece? La verdad que lo que estaba diciendo el compañero es muy interesante. El medio rural sigue siendo el gran olvidado y vamos para atrás. En una comunidad autónoma como es Castilla-La Mancha, tan dispersa y un territorio tan amplio, es algo que se debe de potenciar, cuidar y no se está haciendo. En cuanto a los presupuestos, volviendo al tema, a mí me sorprende cuanto menos que teniendo el gobierno estatal como el gobierno regional el mismo color político. Volvemos a lo mismo, ¿no? Otro año igual, esa pesadez de no culminar. Desde aquí no se haya exigido más
y el gobierno no haya sido más generoso como una comunidad tan necesitada como es Castilla-La Mancha. La verdad que verdaderamente se han quedado muy cortos. Yo, y bueno, sigo teniendo confianza, ¿no?, en que se tengan en cuenta las enmiendas y se ha rectificado ese presupuesto. Andrés. Yo recuerdo las clases de Derecho Financiero de doña Antonia Agulló, catedrática de Derecho Financiero que ahora está en Barcelona, y decía que los presupuestos iban en función de lo que se recaudaba por impuestos, de ámbito territorial. Es decir, que no nos hagamos demasiadas ilusiones, que con el nivel impositivo que hay y la capacidad económica que hay en Castilla-La Mancha o en Albacete, para ir centrándonos, es lo que luego repercute en la disponibilidad presupuestaria. Tan sencillo como eso, que no nos hagamos ilusiones. Ella lo decía refiriéndose especialmente al tema de Europa. Es decir, que no nos confundamos, que lo que manda Europa se corresponde con lo que el porcentaje de IVA que se lleva Europa. Seamos realistas y, sobre todo, debemos de pedirle a las administraciones que en el caso de subvencionar o de primar y demás, que lo hagan con aquellos sectores que creen riqueza adicional, que no sean de sustento, porque no es suficiente con que le des de comer o que le enseñes a pescar. Es necesario que lo hagas en los ámbitos tecnológicos, en los ámbitos empresariales, que creen una riqueza adicional para que el día de mañana seamos más contribuyentes. Tenemos que fomentar que el día de mañana el ciudadano se sienta orgulloso de pagar más impuestos. Y aquí parece ser que se fomenta el ciudadano que es capaz de conseguir más subvenciones, el conseguidor de subvenciones o el conseguidor de comisiones. Y ese es el panorama que tenemos y que está detrás de toda esta dinámica. O sea, Albacete recibe en función de las cantidades que es capaz de recaudar. El ámbito autonómico, a través de los impuestos de transmisiones patrimoniales y otros de ese tipo, y en el ámbito del Estado, Albacete nunca va a recibir más de la capacidad económica que significa el impuesto de la renta a las personas físicas, porque prácticamente el impuesto de sociedades es neutro. El impuesto de sociedades en España es prácticamente neutro, seamos realistas, que no se está diciendo ninguna barbaridad, y yo lamento que sería, pero las sociedades deben de aspirar a pagar impuestos. Esa mentalidad no se vende, no se transmite, no se comunica. Por lo tanto, en función de lo que aportamos al erario público, así recibimos. Parece lógico lo que plantea Andrés, no sé si... Ojalá. Es así, es así. Ojalá fuese así, No creas que lo comparto. Yo la primera vez que lo oí, yo tenía 20 años y me lo dijo la catedrática. Yo creo que recibimos un porcentaje muy pequeño de lo que aportamos, en función de lo que aportamos. Porque te vuelvo a lo que te he dicho antes, a lo de la eficacia y la eficiencia. Es un principio básico en la gestión económica del dinero público. Y eso le afecta a la administración local, a la autonómica, a la nacional, y parece que la mentalidad de nuestros políticos no es esa. Parece ser, como ya algún político ha dicho, el dinero público no es de nadie. Como no es de nadie, pues da igual que se queme, que se gaste, que se malgaste o que se bien gaste. No, tampoco lo digas eso. Tampoco es eso. Yo ya es que estoy tan desengañado de esto, he visto tantas cosas... No hay que denigrar a la clase política, hay que también reivindicarla. No estoy denigrando a la clase política. Me estoy quejando de aquellos que no tienen en cuenta que el dinero público debe de ser sagrado. Así de sencillo. Tenemos muchos casos. Están en los tribunales y que ha habido sentencias y hay de todo. Y también tenemos políticos y tenemos gestores que son para quitarse el sombrero. Yo puedo decirte de algunos ayuntamientos de Albacete, de Castilla-La Mancha, donde hay gente maravillosa, que ha hecho de sus pueblos auténticas maravillas. Pero claro, no olvidemos eso. Yo por eso te digo que no comparto la idea de que aportamos en función, o sea, recibimos en función de lo que aportamos. Así es. Debería de ser así. Debería de ser, pero yo creo que no lo es. Porque las políticas no vale decir que las creencias... En todo lo demás estoy de acuerdo. Debe de buscarse siempre que el ciudadano esté orgulloso de aportar por lo que recibe. Y como te he dicho, ojalá hubiera un tipo de gestión pues a la que pueda haber en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en esos países donde se aportan muchos impuestos, pero lo que reciben verdaderamente merece la pena. Sus ciudadanos parece que están contentos. Sin embargo, aquí yo no lo veo. Ojalá pudiera ser así.
Sí, vamos a ver, en esto que estáis comentando, conviene que pensemos en la Unión Europea. La Unión Europea, en este presupuesto, para esto que tenemos ahora, entre la pandemia y todo lo demás, para que saliera adelante, quien lo planteó, la iniciativa de una señora que está de vicepresidenta en el Gobierno de España, apoyada por todo el Gobierno. Y por otra parte, si eso no se va a nada, porque todo el equipo de Gobierno se fue por los 27 municipios y básicamente el presidente, y todos apoyaron, era la primera vez, apoyar a un país como España, cuarto en el tema económico. Pero eso hizo que además entre Italia, Francia, Alemania y no más, pero bueno, empezaron parejas que todo lo que había dicho Nadia, pues ellos apoyaron y adelante, desde además que hizo otro el Parlamento Europeo, con lo cual eso pues no se ha visto en España, es la primera vez, bueno, la segunda, la primera fue Felipe González, que ha estado por aquí, por estos la lares. Cohesión, Hoy, y le llamaron que era, bueno, en fin, ¿para qué decir? Historia de antaño. Ese es el tema. Entonces, se quiso dar el paso siguiente, pero se estropeó por lo que nos arrancó el tema de los chinos que nos mandaron la pandemia. Entonces, el tema era que poner, porque cada país tiene su cuestión para llevar adelante esto. ¿Por qué no lo hacemos? La pregunta tiene una contestación muy fácil, de verdaderos sinvergüenzas. Austria, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, y no hablemos del señor que estaba en el presidente en la Comisión Europea durante 6 o 8 años, que era el de Luxemburgo. Este pájaro y el pájaro Mark Rutte de Holanda, se decía antes, pues estos se dedican a hacer brutalidades y no se les ha puesto ellos por qué nos hicieron lo que nos hicieron en el año 2008, que duró hasta 2014, con un señor que iba en silla de ruedas. Parecía a Ironside, que estuvo con el presidente anterior, que mira, que resulta estaba con el que está ahora con Putin. Esto es una cosa increíble cuando te pones a leer todo ese tema, te pasas horas increíbles. Bueno, pues el tema ese, que cada país en la Unión Europea tenga un sistema fiscal, es una verdadera brutalidad. Y eso es lo primero que hay que absorber. Y eso lo ha planteado el presidente del Gobierno. Un reino de taifas. Juan Francisco, has abierto un melón muy interesante, sí, pero estamos ya prácticamente en la recta final del programa. Te prometo debates europeístas, porque es además tu materia. No, vamos, he estado 4 años allí trabajando. Claro que sí. Bueno, pues lo que decimos, recta... Mis 2 hijas, las 2 hijas las tengo allí trabajando. Recta final del programa y bueno, pues lo que decimos siempre, hemos traído 3 asuntos que realmente son muy densos, ¿no? Como para abordarlos en tan solo 60 minutos de debate: presupuesto general del Estado, presupuestos de la Junta, ese informe de la pobreza, en fin, micros abiertos, como decimos siempre, con vuestra conclusión, Andrés. Adelante, empezamos ahora por allí. Pues el tema consiste básicamente en ser realistas y tener los pies en el suelo, y sobre el principio de que nunca vamos a recibir más de lo que aportemos, tener en cuenta y exigir a los gobernantes que se dediquen en plenitud, que en eficacia, y que sean valientes y se atrevan a dejar la política cuando lleven 3 mandatos, para que dar oportunidad a que haya personas que saquen adelante los intereses y los derechos de los ciudadanos de Albacete y de Castilla-La Mancha, porque verdaderamente merece la pena un país que tiene más de positivo y sobre todo tiene que aportar mucho, y sobre todo desde la eficacia y la rentabilidad, porque lo que está claro es que no nos debemos de sentir nada orgullosos en dedicar tanto esfuerzo a subvencionar, a ayudar, en vez de en crecer. Cambiar la mentalidad haría que se funcionase mejor
y en los presupuestos no nos hagamos ilusiones. Nunca recibiremos más de lo que hemos aportado. Menuda dosis de realismo. Antonio, adelante. Bueno, yo pienso que los presupuestos estatales, como de la Junta de Comunidades, como los municipales, deben ser por y para la gente. Hoy más que nunca deben beneficiar a las familias, a la clase media en peligro de extinción, como a la clase baja, al autónomo, al comercio, a la pyme, que están pasando verdaderos apuros viendo aumentados sus costes un 24%. Se debe de amortiguar la agresiva inflación, la cesta de la compra, los combustibles, la luz, que están totalmente disparados, la subida de hipotecas y alquileres. No me quiero olvidar... Hoy Calviño ha anunciado medidas en torno al tema de la subida del Euribor, pero bueno, ha sido una... Sí, pero ha sido... un hecho ahí velado un poco, no sabemos de qué quedará, sí. Un brindis al sol, ¿no? No me quiero olvidar de los ganaderos, los agricultores que se están viendo obligados a cerrar sus explotaciones, a dejar sus tierras, viendo cómo no se han escuchado sus atentas y constantes reivindicaciones. De alguna manera deben de ser unos presupuestos ajustados a la realidad, que verdaderamente velen por el estado de bienestar social, que ahora mismo, bueno, pues disminuir el gasto político y no al contrario. Todo ello, pues creo que es por lo que hay que velar ahora mismo y por donde se debe de trabajar. De ir por ese camino. Juan Francisco. Bueno, el tema para terminar esto... Breve, Juan Francisco. Mira, tengo aquí sí, el sello del año 2007. Bueno, Pedimos entonces son muchos años hacia atrás. No, es decir, siempre una llamada de lo que nos puede pasar, si no, el agua que tenemos en la sierra, pues se tuvo que, vamos, hacer y poner los servicios provinciales allí, desde el punto de vista era toda la zona de Alcaraz y Campo de Montiel, desde Alcaraz para arriba y Alcaraz para abajo, hasta, bueno, hasta el último que hay. El tema es el siguiente. Se quería que aquello se pusiera en orden, la tierra y el agua. Se hizo toda la cuestión. Tengo las listas de los que hay y tenemos, pues, del orden de 1000... Aquí está. Tendríamos en Mianservilla, Villapalacios, Povedilla, Salobre y Alcaraz, Peñascosa, Villaverde, Guadalamear y Villano. Todo eso se hizo el tema. Salió casi 1.500 hectáreas. Esas 1.500 hectáreas están paradas por no terminar, y no quiero decir los que terminaron, pero que la gente lo deduzca porque es fácil. Eso está paralizado, empieza a pasar años, cada año que pasa todo lo que hay allá en Sevilla, pues resulta que la Confederación Hidrográfica va poniendo más carga a los ayuntamientos. Pero ¿qué sentido? Vamos a ver, ¿por qué esta gente no piensa? Nosotros tenemos allí agricultores, teníamos una de 10, 15 personas jóvenes que dieron el paso adelante para tener formación y tener invernaderos. Eso da dinero, eso está produciendo. Nos han adelantado los holandeses en invernaderos, en todo el tema de España. Bueno, vamos a vengarnos. Ese es un tema que se puede hacer perfectamente. La comercialización también. Bueno, pues no se ha hecho, está paralizado y es una llamada que se hace a aquellos que se den por aludidos. Pues muy importante. Y ya está. Muy bien, Juan Francisco. Adelante, Jesús. Perdón. Bueno, yo primero le voy a decir a Andrés que es muy benevolente, que me parece muy bien que eso de los 3 mandatos, pero bueno, no lo comparto. Yo creo que en uno posiblemente se quede corto. Pero si en 2 no ha conseguido el objetivo, que se vaya a su casa, así de sencillo. Y yo le pediría a los políticos, a estos presupuestos, a los de Castilla-La Mancha, por ejemplo, que tienen 6 tomos, algunos de casi 1000 páginas, eso es infumable para estudiarlo y leérselo. Y bueno, pues les he pegado un repaso extractando las partidas y viendo las situaciones, porque mucho más tiempo no he tenido, pero he hecho en falta una cosa
tremenda, que para mí es tremenda, que tú antes la apuntabas además, y es que los políticos tienen que priorizar. Y hay demasiadas partidas que no son prioritarias, que no producen un beneficio directo a la ciudadanía y que ahí están y que consumen una cantidad de recursos económicos inmensos. Y eso es lo que no puede ser. Volvemos al principio de eficacia y de eficiencia. No se puede tener tantísimas partidas que son casi todas ellas etéreas, sin ningún beneficio directo en las necesidades prioritarias del campo, de las ciudades, de la industria, de la empresa, de los trabajadores. No, eso no es así. En los presupuestos pueden ser muy bonitos, muy extensos, muy cuidados, pero hay que después ejecutarlos, y ejecutarlos con eficacia y eficiencia. Y donde no haya una eficacia y una eficiencia, eso es dinero tirado. Así de sencillo. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Gracias, como siempre, por visitar esta cadena, Visión 6 Televisión, bueno, pues para hablar de... Es que hoy ya decía yo en la introducción que había mucho asunto que tratar, pero bueno, os prometo debates, bueno, pues con mayor profundidad, para hablar de Europa, para hablar, bueno, pues de esas ayudas a ciertas entidades que parece que no termina de cuajar ese modelo. Aquí lo dejamos. Gracias, como siempre, por su compañía. Saben que regresamos el jueves que viene aquí en este plató, con toda la actualidad que se nos habrá paso, lo local, provincial, regional, nacional, internacional, tal y como está la cosa. Aquí les esperamos en Calle Ancha. Feliz semana, adiós. Buenas noches. Muchas gracias.